mis amados hermanos, quisiera que vayamos a la carta de Filemón y vamos a leer toda la carta. Y suena así como mucho, pero en realidad es que es pequeña. Es la carta más corta, más pequeña que escribió el apóstol Pablo. Entonces, me dicen amén cuando lo tengamos. Dice así la palabra del Señor. Pablo, prisionero de Cristo, y el hermano Timoteo. A Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego. Siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí, y te lo he vuelto a enviar, en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre. Ya no como esclavo, sino más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí. Pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes por compañero, acéptalo, como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto, con mi propia mano yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar de este beneficio de ti en el Señor. Recrea a mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Y al mismo tiempo prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amados hermanos, esta carta pues es una carta muy particular. Realmente es una carta muy personal. Y bueno, hay un dato importante que quisiera mencionar al principio, o que no quisiera dejar pasar. Y es el dato con el que Pablo empieza. Ese dato es importante y que no se puede dejar pasar, aunque pareciera insignificante y a su vez muy recurrente. Es el saludo de Pablo en esta carta, de los versos del 1 al 3. Pablo generalmente en sus otras cartas él menciona y siempre dice que él es esclavo de Cristo,
prisionero de Cristo, siempre hace mención del padecimiento y sus cadenas, de lo que él padece por Cristo. Y es que podemos ver que aquí también dice Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Él empieza este saludo de esa forma, entendiéndose que si él está en la prisión, es por la voluntad del Señor, por la voluntad del Señor Jesucristo, para cumplir un propósito trazado por Cristo en la vida de Pablo. Pablo tiene la claridad de que aún en la prisión, o que aún aunque la prisión es romana, y la orden de detenerlo, apresarlo, todo esto viene de Roma, es romana, él sabía que esto sería así solo por una intervención divina. Él lo tenía muy claro, que todo estaba orquestado y ejecutado por Dios. Por lo tanto, aunque Pablo sufría prisiones en la carne, era un hombre libre. Escuche bien esto. Era un hombre libre en Cristo. La libertad que solo puede producir el Evangelio de Cristo. Note que en su saludo, Pablo no, o en sus saludos generalmente él nunca comienza a escribir diciendo como un derrotado, bueno hermano, aquí estoy sufriendo, no puedo salir de aquí, por eso es que estoy escribiendo, porque estoy aquí apresado, con cadenas, golpeado, maltratado, casi muerto. No. Vea, generalmente, por el contrario, es como si él lo dijera con un gozo, exaltando verdaderamente a quien lo tiene preso, como en este caso. Él dice, preso de Cristo Jesús. Y no se nota que él esté triste, sino más bien él lo enfatiza en sus saludos siempre. ¿Por qué está él ahí? Y es exaltando verdaderamente a su Señor, a Cristo. Él no se queja. Y quería hacer esa mención. Este preso, él está diciendo, tiene mi voluntad totalmente cautiva a Cristo. La carta, amado hermano, volviendo a ella, es una carta como las que están hechas a Timoteo, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, y también la carta de Tito. Son cartas personales. Las otras son dirigidas a la iglesia, pero estas son cartas personales. Aún así, esta carta es personal, pero tiene una diferencia con la carta de Timoteo, o las cartas de Timoteo y la carta de Tito. La diferencia de esta carta es que no era pastoral, como las cartas de Timoteo y Tito. Como lo vimos, de hecho, en la serie de Timoteo, ¿verdad? En esas cartas vienen instrucciones específicas para ordenar a la iglesia en relación a los pastores, ancianos, al diaconado. Esta carta de Filemón se centra en una situación que tiene que ver con el tema incluso de la esclavitud, como algo muy evidente en el verso 16, donde él viene y le dice, ya no como esclavo, que lo reciba, ya no como esclavo, sino como más que a un esclavo, como a un hermano amado. Entonces, la carta nos habla de la esclavitud, pero también nos habla del amor, nos habla del perdón, la reconciliación. Ahora, la esclavitud, lo cual en su contexto no era ilegal, por el contrario, era normal encontrar incluso familias completas siendo esclavos. La esclavitud en el contexto de esa época no era por un aspecto de carácter racial, sino más bien por un tema de supervivencia, donde muchos pasaban necesidades y la única forma de poder vivir era venderse como esclavo voluntariamente, siendo entonces el pago de su libertad lo que marcaría la diferencia entre la vida y la muerte. Por lo tanto, ser esclavo en este contexto era sinónimo de vida. De la misma manera, ser esclavo de Cristo o prisionero de Cristo es ser liberado de la muerte segura que nos habla Romanos 6:23, por la esclavitud que produce el pecado. Ahora, si Cristo pagó con su sangre, amado hermano, su libertad,
para que ya no sea usted más un esclavo del pecado. Si está usted convencido de que la sangre, de que el pago de Cristo por su libertad, mi amado hermano, mi amada hermana, automáticamente, si usted está convencido de esto, te hace un esclavo por amor, producto de la fe que ahora Cristo, Dios mismo, ha puesto en usted. La pregunta es, ¿cómo vivimos esa vida cristiana? ¿Cómo vivimos en respuesta a esa fe que ahora se te ha sido dada por gracia? Veamos de nuevo el saludo de Pablo en el verso 1, leamos hasta el verso 3. Hasta el verso 2, perdón. Dice: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo. A Filemón, nuestro amado hermano y colaborador. También en el verso 2 menciona a la hermana Apia y Arquipo, dice nuestro compañero de lucha. Y aquí también menciona, dice, y a la iglesia que está en tu casa. Y esto, quisiera ir a este punto donde nos dice, donde he puesto: Dios salva y llama hombres y mujeres a colaborar en su obra con amor. Pablo llama a Filemón amado y colaborador, pero también menciona a Apia, a Arquipo y a la iglesia. Según historiadores y comentaristas, esta iglesia en la casa de Filemón es la misma a la cual es dirigida la epístola a los colosenses. Los nombres que se mencionan en Filemón, en el 1, en el 2, en el verso 10, en el verso 23 y 24, son los mismos nombres que se mencionan en Colosenses, capítulo 4, versos 9, 10, 12, 14 y 17. Indican que Filemón vivía en Colosas, y ambas cartas incluso se entregaron o se entregaban al mismo tiempo. Quienes están en Cristo, amado hermano, se les dice, como le llama Pablo en este caso a Filemón, se les dice que son amados. ¿Por qué? Es lo que ahora hemos recibido de Dios. Somos amados por Dios Padre por medio de Cristo. Eso es lo que somos. Usted es un amado por Dios. Yo soy amado por Dios. Anteriormente no lo éramos, pero ahora somos amados por medio de Cristo, amados por el Padre por medio de Cristo. Por esta verdad, que es una verdad absoluta, de ser amados por Dios, somos amados también entre nosotros. Nosotros debemos debemos amarnos entre nosotros. Nos debe caracterizar el amor de los unos a los otros. En el verso 5 de la carta, lea conmigo, ¿qué es lo que le menciona Pablo a ellos? Dice, o a Filemón, dice: porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. ¿Y hacia quién? Y hacia todos los santos. Es absolutamente indiscutible que la carta de la iglesia en Colosenses, la que manda también Pablo a los colosenses, nos habla también de eso mismo. Vaya un momento a Colosenses, capítulo 1, en el verso 3. Recuerde que esas dos cartas Pablo las escribió. Una era para la iglesia, que entendemos que estaba en la casa, era la iglesia de Colosas, y la de Filemón era una carta personal a Filemón. Pero vemos cómo Pablo, en esto hay una similitud con respecto a lo mismo. En el verso 3 dice: damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Es lo mismo que le dice también a Filemón, del amor que tienen, de la fe, el amor que tienen por todos los santos. Le habla a la iglesia en Colosas. Esto caracterizaba a la iglesia. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que ha escuchado del amor y la fe, o fe y amor. El amor cristiano es un amor, escuche bien, es un amor sobrenatural. No puede manifestarse en sus propias fuerzas, porque sería imposible
que el verdadero amor cristiano o bíblico pueda usted hacerlo por usted mismo, por sus propias fuerzas. Solo basta, amado hermano, que usted vea la cruz para darnos cuenta de lo lejos que está el ser humano del verdadero amor, del amor de Cristo. Porque el amor del ser humano en realidad es egoísta y busca su propia satisfacción. Por eso también Pablo dice en la carta de los Efesios, leo para ustedes, capítulo 3, del verso 17 al 19, dice: de manera que Cristo habite por la fe, escuche, Cristo habite por la fe, y la fe es un don de Dios, no puede venir de nosotros, dice, en sus corazones, y también ruego que arraigados y cimentados en ¿qué? En amor, ustedes sean capaces, es lo que está Pablo diciendo, de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Pablo lo que está diciendo es: mi deseo es que experimenten el amor de Dios, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo. El amor de Dios es demasiado grande, pero aún así, amado hermano, amada hermana, viendo el sacrificio de Cristo en la cruz, que Él estaba tomando su lugar y mi lugar, y la manera en que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, dice Juan, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, nos hace en su gracia, ahora, en su gracia infinita, nos capacita a sus santos para amar. Vemos la cruz y se nos hace difícil entender cómo ese amor del Padre hace que envíe a su Hijo a morir por nosotros, cuando no lo merecemos. Es incomprensible realmente. Pero ahora, por la fe que ha puesto en nuestros corazones, podemos tener una comprensión de ese amor, y Pablo ruega y ora para que podamos comprenderlo plenamente, totalmente, y ser llenos de ese amor. Dios en su infinita gracia, amado hermano, lo ha capacitado a usted y me ha capacitado a mí para amar, por el amor de Dios que ha sido depositado en nuestras vidas. ¿Para amar a quién? Para amar a la iglesia, para amar a los santos. Mostrar su amor para con todos los santos. Puede ser muchas veces que hablamos de mostrar amor al impío, mostrar amor al que está afuera, pero también, ¿sabe una cosa? Olvidamos mostrar el amor al hermano en la fe. Muchas veces olvidamos eso. Una forma de mostrar ese amor como iglesia es ofrendando para la obra, es ayudando a algunos hermanos en situaciones especiales, específicas, donde están pasando por enfermedad, escasez, supliendo para sus necesidades, ayudando en la iglesia, en trabajos, en mantenimiento, sirviendo incluso como mujer, colaborando en el ministerio infantil, colaborando en la cocina, en las ventas, en la limpieza, haciéndole incluso, qué sé yo, raya a un hermano o a hermanos. Esta es una forma de ir manifestando también el amor como iglesia. Esto también debe llevarnos a orar por aquellos que muestran su amor, que son colaboradores en la iglesia, que vemos que se esfuerzan en la gracia y que los vemos trabajando y sirviendo. Debe llevarnos a orar por aquellos que son colaboradores, como hacía Pablo por Filemón y por la iglesia de Colosas, que mostraba su amor, que se oía de su amor. Escucho, dice Pablo, de tu amor. ¿Qué es, amado hermano, ser un colaborador? ¿Qué entendemos por la palabra colaborador? En la obra del Señor, y quienes están llamados a hacerlo. ¿Sabe? Todos están llamados a ser un colaborador. Todos deberíamos ser colaboradores, porque todos somos parte del cuerpo. Colaborador, aquí, bueno, yo investigué la palabra, investigué un poco con los recursos que tenía, y es una palabra, bueno, en su raíz, en la palabra griega, en lo que fue escrito, ¿verdad? Es una palabra compuesta. Y dice que esa palabra, dice que es sun
ergos, así es como se escribe. ¿Cómo se pronunciará? No sé. Pero es una palabra compuesta, sun y ergos. Está dividida en esos dos. Sun, que es con, eso es lo que significa con, de estar ahí, de estar al lado, de estar junto. Eso es con. Y la otra ergos, que es trabajo, es esfuerzo, es esforzarse, es trabajar, es darlo todo, básicamente. Las dos unidas forman la palabra colaborador, que es la que utilizó Pablo, y la que utiliza Pablo muchísimas veces, habla de colaboradores. Esa palabra significa eso. Las dos palabras unidas forman la palabra colaborador, que en su definición entonces es la unión de trabajo, compartiendo los mismos intereses, y a eso está llamada la iglesia, a eso está llamado usted y yo, a compartir en unión el trabajo que tenemos. Todos debemos, básicamente, entonces, ¿quiénes están llamados? Todos, la iglesia, deberíamos ser colaboradores, sirviendo unos a los otros, sirviendo al Señor, con los mismos intereses. No es, incluso lo que hace, se está hablando de un trabajo unido, comprometido, entregado. Eso es lo que era Filemón y eso es lo que era la iglesia básicamente en Colosas. Mostraban su amor por todos los santos y trabajaban, se esforzaban, eran colaboradores. Por eso él menciona a Apia y menciona a Arquipo. Luego nos dice, y quisiera, hablar de lo siguiente con respecto a lo que es la palabra colaborador. No es como lo entendemos nosotros hoy. ¿Sabe? Usted ha escuchado esa palabra y la relaciona inmediatamente como algo en el trabajo, como algo en su empresa. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo en las empresas o en los trabajos o en los patronos, ellos utilizaban más que todo la palabra empleado, ¿verdad? Esa era la palabra que se utilizaba, trabajador, pero ahora han ido cambiando y utilizan más la palabra colaborador. Eso es lo que se hace ahora. Pero la verdad, amado hermano, es que nadie se identifica con la palabra colaborador como lo dice la Escritura o como lo menciona Pablo. Usted, digamos, entiende en su trabajo, entiende para su patrono, cuando le dicen, es un colaborador, pero usted todavía se sigue viendo como un empleado. Usted todavía se sigue viendo como un trabajador. No es un colaborador, que es diferente a lo que Pablo está expresando, totalmente diferente. La mentalidad es que en esto, en las empresas o donde usted trabaja, donde yo trabajo, la mentalidad verdaderamente es de empleado. Es un empleado, es un trabajador. La mentalidad es que yo llego y ya yo hice lo que a mí me toca. Nada más, eso es todo. Usted llega y hace lo que le toca. O sea, ya yo cumplí, ahora con lo que se me dijo que a mí me tocaba, con lo que está estipulado en mi contrato, para hacer esto, nada más. Y es que esa es la realidad. No vamos a engañarnos. La mayor parte del tiempo, esa es la actitud que tenemos. Y podemos decir que sería lo normal. Sin embargo, lo que no es normal, amado hermano, es que eso se vea de la misma forma dentro del cuerpo de Cristo. Es que usted piense de esa misma manera. Que usted viene y hace lo que le toca y nada más. Y ya, yo cumplí. Eso es todo. Que hagan el resto, que hagan los demás, que haga el pastor, que hagan los diáconos, que hagan los de escuela dominical, que hagan los sugieres. Eso es lo que no es normal. Ahí es donde no está normal, amado hermano. Para el reino de Dios eso no es normal. Para lo que somos verdaderamente ahora, amados por Cristo, somos amados por el Señor en Cristo Jesús. Porque quienes piensan de esta manera, amados hermanos, en realidad lo que hacen es dañar el cuerpo. Y nunca se oirá de ellos, como se oye de Filemón o como se oye de la iglesia de Colosas, que se escucha de su amor. Nunca se oirá de ellos eso. Del amor y de la fe que deberían tener hacia el Señor Jesús, si dicen que es su Señor y su Salvador. Y de la fe y el amor que deberían tener hacia todos los santos. Nunca se escuchará, amado hermano, si usted tiene esa forma de pensar, nunca se escuchará de usted. Nunca se escuchará de su amor.
que es algo que debe caracterizarnos, y deben escuchar de nuestro amor, deben escuchar del amor de la iglesia, del amor que tenemos hacia todos los santos. Pablo en el verso 6 dice lo siguiente, lea conmigo: ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz, por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Repito, escuche bien: ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz, por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Verso 7: pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Pablo ruega, observe bien, Pablo ruega, a pesar de las muestras de amor de la iglesia de Colosas, a pesar de las muestras, hablando de la carta de Filemón, que él es una carta personal hacia él, y a pesar de las muestras de amor de Filemón, pide que la comunión de su fe llegue a ser eficaz. O sea, todavía aún así, escuchando de eso, y aún así, todavía Pablo le dice: ruego que llegue a ser eficaz tu comunión. Hermanos, si se escucha, si se oía del amor y de la fe que tenía, y todavía Pablo le dice que está rogando para que sea eficaz, o sea, en otras palabras le está diciendo: yo doy gracias por tu generosidad, por todo lo que se escucha de tu amor y fe. Me ha dado mucho gozo, he sido consolado, dice Pablo, porque los corazones de los santos han sido confortados. Les has dado descanso, les has dado reposo en sus corazones. Ha sido un refrescamiento a sus corazones por ti, hermano. No, este hombre era ejemplar, Filemón era ejemplar. Hermanos, si viendo y escuchando del amor de Filemón, Pablo le ruega para que llegue a ser eficaz en la comunión, la pregunta sería, y hagas esta pregunta: ¿qué pediría Pablo de usted y de mí si fuera así que la carta es dirigida para usted? ¿Cómo nos lo pediría hablando de nosotros hoy? Hablando de la comunión que tenemos y de la eficacia que deberíamos tener. Si le está diciendo a Filemón que todavía necesita que sea eficaz, ¿en qué posición quedamos usted y yo? Piense en eso por un momento. ¿Se escucha de usted y de mí? ¿Se escucha de la iglesia? ¿Se escucha, oigo de tu amor por los santos? ¿De la fe en Cristo y el amor a los santos? Si la carta fuera dirigida, y eso es lo que voy, hermano, que consideremos que la carta está dirigida a usted y a mí. Pensemos en eso, reflexionemos en ello. ¿Se escucha de nuestro amor, hermanos? Bueno, también le puedo decir lo siguiente: si se escucha, amado hermano, si tal vez para usted no aplica, usted en su corazón dice: no, yo sí, de mí sí se escucha. Está bien. Si se escucha de tu amor, amado hermano, si se escucha de tu amor, amada iglesia, si se escucha de su amor, si hemos oído de su amor, le tengo una buena noticia. Se espera que la comunión de su fe llegue a ser eficaz. Todavía, aún más. Se espera más de usted todavía. Si usted creyó que estaba cumpliendo, amado hermano, déjeme decirle, todavía se espera más de usted y se espera más de mí. Así que reflexionemos en ello. Esta eficacia en el griego es algo activo, dice. Es operativo, es algo que verdaderamente está activo, operando, funcionando. En otras palabras, la comunión llega a ser eficaz también, como dice el texto, por el conocimiento de todo lo bueno que hay en el creyente mediante Cristo. Ahora, si tenemos el conocimiento, entonces debemos ponerlo en práctica y que se vuelva eficaz. Poniendo ese conocimiento en la práctica de la comunión, hablando en nuestro contexto local, podemos decir, y rescato, que por la gracia de Dios hemos venido
ejercitándonos en este principio que incluso, amado hermano, no teníamos, porque era lo acostumbrado hace mucho tiempo, no sé si algunos lo recuerdan, creo que todos, pero lo acostumbrado generalmente, y no solamente en nuestra iglesia, sino en muchas iglesias, en el pueblo evangélico. Lo que se acostumbraba era 2 horas de culto el domingo y después cada quien a su casa y Dios en la de todos. Así era como se manejaba antes. Así era como se manejaba. No había comunión. No se ejercitaba ni se era eficaz en la comunión. Unos abrazaron esto, en lo cual hoy, por la gracia de Dios, como les decía, hemos venido ejercitándonos, pero yo todavía, aunque puedo ver esa gracia, todavía considero a la luz de esta carta que se espera más de nosotros. Se espera más de nuestra fe en Cristo y el amor hacia los santos. Se espera todavía mucho más de usted y de mí, hermano. Unos abrazaron esto, unos abrazaron esta enseñanza, esta doctrina de la comunión. Otros no la han abrazado en sus corazones, lamentablemente. Pero Dios, amado hermano, ha diseñado a la iglesia y lo ha diseñado a usted y a mí. Cantábamos ahora un canto que dice, hemos nacido de Dios. Cuando alabamos al Señor, hemos nacido de Dios. Si hemos nacido de Dios, Dios lo ha hecho nacer a usted y lo ha diseñado. Y ha diseñado a la iglesia para que sea una iglesia que viva en comunión. Verdadera comunión bíblica. Déjeme leerle Juan, del 1, capítulo 5, 7. Primera de Juan nos dice, y este es el mensaje que oímos, que hemos oído de él, habla Juan, y que les anunciamos, Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Verso 7. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, Juan nos dice, tenemos comunión los unos con los otros. Pero debemos practicar la verdad, el conocimiento de Cristo que tenemos, para que sea eficaz esa comunión. Debemos estar en comunión con Él, para estar en la luz y tener una comunión eficaz. Dice el verso 7, pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Ahora, ¿qué sucede si esto no está pasando en nuestras vidas? Se lo dejo ahí para que reflexione, hermano. ¿Qué sucede? ¿Estaremos en tinieblas de alguna manera entonces? Vuelve la pregunta, ¿qué es comunión bíblica? Dios diseñó o nos diseñó para que fuéramos iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es una familia. Es la familia de Dios, comprada con su sangre preciosa. ¿Sabe? Nos llamamos hermano, nos llamamos hermana, pero ¿de verdad lo creemos? Cuando usted lo dice, cuando usted le dice a Héctor, hermano, o a Michael, hermano, a Noemí, a Sole, Keinber, a Cristian, cuando nos llamamos hermanos y nos decimos hermano, hermana, ¿será que es algo que ya se volvió una costumbre fácil de decir, una muletilla, un puro formalismo dentro de la iglesia? ¿Será que es eso? ¿O verdaderamente lo creemos, hermanos? ¿Verdaderamente creemos que somos familia, que nos une la sangre de nuestro Salvador derramada en la cruz? Que por medio de su Hijo Jesucristo ahora somos amados por Dios Padre. De verdad, o sea, lo creemos en nuestro corazón. Hemos sido llamados a convivir como una comunidad, hermanos, fortaleciéndonos en nuestras relaciones y estimulándonos al amor fraternal sin fingimiento.
no fingiendo. Que se escuche verdaderamente del amor que debemos tener como iglesia. El amor y la fe para con nuestro Señor Jesucristo y para con todos los santos. También no solamente aquí, en el cuerpo, sino afuera. Sí, que el inconverso pueda decir, hermano, escucho el amor de ellos. Escucho el amor de esa iglesia. Escucho el amor de CCAJ Moravia. Por lo cual, en el verso 8 nos dice Pablo, vaya conmigo al verso 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego. Siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era útil, pero ahora nos es útil a ti y a mí, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, hubiera querido retenerlo conmigo para que sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Verso 14. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizás por esto se apartó de ti algún tiempo para que lo volvieras a recibir para siempre. En el verso 16 dice, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, humanamente ahora te va a ser más útil como esclavo. Él está rogando por Onésimo. Y él le dice, Filemón, ahora él te va a ser más útil, hablando en la carne, o sea, en cuestiones humanas, en términos de servicio, él te va a ser más útil en eso. Pero cuánto más, ¿verdad? Para ti, en la carne o como en el Señor. O sea, si ahora él te puede ser útil como esclavo, ahora siendo un creyente, siendo un amado hermano en Cristo, te va a ser útil para la obra del Señor también en el Evangelio. Este hombre, Onésimo, se había huido, había escapado, se le había ido a Filemón, posiblemente le había robado, qué sé yo, y se fue, obvio, tenía que ir kilómetros, ¿verdad? Se fue, él se quiso ir, le robó quizá, posiblemente es lo que se dice, y no sabemos cómo, si intencional o no, pero él se encuentra con Pablo. Él se encuentra con Pablo, y Pablo ahí dice que lo ha engendrado como a un hijo, lo llega a amar. Antes, incluso Pablo dice, antes era inútil, el mismo Pablo lo reconoce, era inútil. Lo más increíble ahí es que el nombre Onésimo significa útil. Eso significa, pero antes era inútil y ahora es útil. Pero ¿cómo sucede esto? Aunque es contradictorio, su nombre significa útil, pero era un inútil, dice. Se va, se encuentra con Pablo, y más que con Pablo, se encuentra con el Evangelio, se encuentra con Cristo, se le es revelado Cristo, la palabra del Señor, el Evangelio, y es transformado. Y ahora ya no es un inútil, ahora es útil. Hay una transformación a través de la palabra de Dios, a través del Evangelio, que solamente el Evangelio puede hacer. Puede transformar el corazón y puede transformar al hombre. Solamente eso. Y ahora Onésimo es transformado. Y por eso Pablo le dice, ahora te va a ser útil. Ya no solamente en las cosas de mantenimiento de la casa o qué sé yo, sino también en la obra del Señor, en el Evangelio. Ha sido transformado por el Evangelio. Usted y yo hemos sido transformados por ese mismo Evangelio, donde ahora somos útiles. En el verso 17, si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma, verso 18, o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré.
por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Pero en el verso 18, Pablo le está básicamente diciendo a Filemón y le está dando ejemplo de sustitución. Él le dice: si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta, yo lo pago. Yo me pongo para pagarlo, lo que él te deba, lo que él te haya hecho. Pablo está poniendo el principio, el mismo principio que vemos en Filipenses también, de negación en el capítulo 2. De cómo Cristo se negó a sí mismo por nosotros. Y Pablo le da ese ejemplo a Filemón y le dice: yo lo voy a pagar, la deuda de él yo la pago, lo mismo que Cristo hizo por usted y por mí. Su deuda, mi deuda, Cristo vino y dijo: yo la cancelo, yo la pago. Pablo le está dando eso mismo, le está diciendo eso mismo. Verso 20: sí, hermano, permíteme disfrutar de este beneficio de ti en el Señor, recrea mi corazón en Cristo. Pablo no está pidiendo algo para él, está pidiendo algo ahora por su amado hermano Onésimo, quien ahora es útil para la obra. Él está pidiendo por él. Verso 21 le dice: te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Pablo no lo está obligando, Pablo no está tratando de tener ventaja de quién era él, aunque podría hacerlo, dice, sino que él espera que por la obediencia haga aún más de lo que le dice. Usted y yo también, amado hermano, se espera que por la obediencia nosotros hagamos aún más, no por obligación, no porque vengan y nos digan que tenemos que hacerlo, hablando de la obra de Dios, hablando de la comunión que sea eficaz, sino que se espera por la obediencia que usted haga más de lo que se le pide. Y este me lleva a ese otro punto donde todos somos iguales en Cristo. Todos somos iguales. Pablo intercede por Onésimo, a quien considera como un hijo. No trata de aprovecharse de su autoridad, como hacen muchos hoy, buscando sacar su propio provecho. Él no está pidiendo por él está pidiendo por quien ahora es su hermano en Cristo. El problema era que Onésimo, por eso Pablo hace este ruego, el problema era que Onésimo era un esclavo fugitivo, hermano. Eso no había cambiado aún. El evangelio lo había transformado su corazón, pero seguía siendo un esclavo. Social y políticamente había cometido un delito ante la ley romana. La esclavitud era normal. Sí, habían creyentes. Filemón era un creyente, prestaba su casa para la iglesia, pero era dueño de esclavos. Era un problema social, político. Pablo estaba apelando al evangelio. ¿Por qué? Porque un esclavo que huía se le podía castigar con la pena de muerte. Y Pablo estaba apelando al evangelio, donde todos somos iguales en Cristo. Todos somos iguales. En Efesios 6:9, leo para ustedes en el verso 9: y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos, que se traduce como esclavos, y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos, y que para Él no hay acepción, no hay diferencia de personas. Para el Señor todos son iguales. También en Colosenses 3, la carta paralela que Pablo escribe, Filemón y Colosenses, básicamente en Filipenses 3:11 dice: en esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. Las recomendaciones de Pablo, no es que Pablo se hacía de la vista gorda con el tema de la esclavitud, no, era un problema social, político, de un imperio también. Las recomendaciones de Pablo para con este tema de la esclavitud, para con los esclavos y sus amos, era manejarlo de una manera
en la que no podía ser tan directa. Pablo no abogaba de manera directa por una emancipación de esclavos. Eso hubiera causado un caos, una rebelión increíble. Ni siquiera por los esclavos creyentes se estaba pidiendo, ni siquiera por Onésimo, a quien amaba, sino que lo hacía de manera implícita, pidiendo por él. Pero sí buscaba tratar el problema. Por eso escribe en Efesios y por eso escribe en Filemón y habla del tema de cómo debían practicar el evangelio a amos, esclavos, cómo que debía corresponder el esclavo sirviendo a su amo como al Señor, y cómo el amo debía tratar a su esclavo sin amenazas, poniendo el evangelio, porque éramos iguales, somos iguales. Pablo busca tratar el problema desde adentro, de adentro hacia afuera, con recomendaciones tanto a unos como a otros. Y hoy no hay amos, hoy no hay esclavos. En la sociedad, por lo menos, no es legal la esclavitud, pero el problema de la distinción muchas veces sí lo hay. El problema entre la distinción entre hermanos es algo que sigue todavía muchas veces aún. ¿Y por qué? Porque es un problema de pecado, es un problema en el corazón. Filemón debe recibir a Onésimo como más que a un esclavo. Debe recibirlo ahora como un amado hermano, que antes no era útil, pero ahora es útil. Pablo mismo lo dice, pero el evangelio tiene el poder de salvar y transformar la vida de cualquiera que Dios quiera para su gloria. Antes Onésimo era lo que era, un inútil, hermano. Esa es la característica que tenía. De lo vil y despreciado del mundo sacó Dios para avergonzar a los sabios. Usted y yo éramos unos inútiles. Esa era la característica realmente de nosotros. Pero Dios tiene el poder de hacer como Él quiere para su gloria. Amén. Pablo le dice a Filemón que Onésimo tenía algo pendiente, una deuda, él lo pagaría, dando el ejemplo de lo que Cristo ha hecho por nosotros, pagando esa deuda. Asimismo, nosotros, voy terminando, hermanos, asimismo nosotros debemos como iglesia recibir a nuestros hermanos con amor, estimándolo como a superiores a nosotros mismos, perdonando cualquier ofensa, cualquier prejuicio que se nos haya hecho. El amor en la iglesia debe ser siempre el eje central de la vida cristiana. Pablo, cuando le escribió a los Corintios, finalizando el capítulo 2 en 1 Corintios, les dice que él les muestra un mejor camino, más excelente, y es el amor. Y pasa a Corintios 13 y comienza a dar todas las características del amor, y básicamente está detallando todo el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, si nos ha faltado amor para con nuestros hermanos, para con todos los santos, recordemos que Cristo nos capacita para amar. Si usted ha nacido de nuevo, si usted dice que tiene fe en el Señor Jesucristo, usted ha sido capacitado para amar. Ahora tiene el conocimiento, llévelo a la práctica, haga que su comunión sea eficaz. Y que ahora somos amados por Dios Padre por medio de Cristo, que somos impulsados por ese amor, que seamos también colaboradores, mostremos nuestro amor también en ello. Entendamos lo que es ser un colaborador y no como básicamente lo entendemos desde el punto de vista empresarial y patronal, sino lo que quiere decir en la palabra de Dios, inspirado por su Santo Espíritu, lo que estamos llamados a hacer. Somos colaboradores. Se espera de ustedes, se espera de mí, se espera más todavía. Que nuestra comunión llegue a ser eficaz con todo lo bueno que hay en nosotros mediante Cristo. Deje que se escuche de su amor.
y de la fe que tienes hacia el Señor y ese amor hacia todos los santos. Onésimo regresó a su amo Filemón, eso lo sabemos. Él regresa, no sabemos. La carta no detalla qué sucedió, cuál fue la acción de Filemón hacia Onésimo. Yo igual espero, como Pablo, que por su obediencia haya hecho más de lo que se le pedía. Pero Onésimo, quien social y políticamente seguía siendo esclavo, pero ¿sabe? Vemos a Onésimo transformado por el Evangelio de Cristo y enfrentando una situación difícil. Debía volver con su amo. Obviamente, él no sabía nada de lo que la carta decía. Pablo no se la había enseñado a él. La carta era personal para Filemón. Pero Pablo lo envía. Pablo lo envía y cuando dice, te lo envío, como a mí mismo, mi propio corazón. Pablo también estaba, tal vez de alguna manera, sufriendo por su hermano, que ahora era útil en el Evangelio. Socialmente y políticamente él seguía siendo esclavo. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Onésimo ahora disfrutaba de algo. Disfrutaba de la libertad que Cristo le dio. Disfrutaba de esa libertad que todo ser humano busca, esa libertad en su corazón. Ahora Onésimo, aunque social y políticamente era esclavo y tenía que ir a enfrentarse, tal vez a las consecuencias, él era libre, era un hombre libre. Él había sido libre de la esclavitud del pecado, que eso es lo que todo ser humano en realidad necesita. Esa oportunidad, amado hermano, esa oportunidad, amigo que me escucha, joven, esa oportunidad sigue abierta hoy para todo aquel que quiera venir en arrepentimiento y fe. Usted puede ser libertado de la esclavitud del pecado y disfrutar de la libertad en Cristo y ser ahora un esclavo por amor. Disfrutar de ello. Hoy todavía sigue abierta esa oportunidad. Y usted puede disfrutar de eso también hoy. Puede venir a Cristo. Su palabra nos dice que el que viene a Él no le echa fuera. Oremos. Demos gracias al Señor por su palabra, por su consejo.